la aventura de una reforma, como decía el tío Juan hoy en la clase número 7. Las 5 primeras clases fue un enfoque general acerca de la restauración. El capítulo 1 y capítulo 2 de Nehemías fue una globalización en general acerca de la reforma que Nehemías tenía en el corazón y cómo comenzó a llevarla a cabo. Esos son los 5 primeros mensajes. Mensaje clase número 6, ya lo estrechemos un poco, y lo maravilloso de trabajar con el libro de Nehemías es que podemos, no sé si la frase es correcta, pero la voy a decir, jugar con las aplicaciones, ¿de acuerdo? La Biblia tiene una sola interpretación, pero hay ciertos pasajes de las Sagradas Escrituras en que podemos aplicarlas y nos rompemos con la doctrina. Por ejemplo, si yo les enseñara las parábolas, yo no podría hacer aplicaciones, yo no podría decir que la semilla, pues, son las alabanzas, por ejemplo, o la oración, no podría decirlo, aunque quisiera aplicarlo, no podría hacerlo porque sería antibíblico. Porque ya el Señor habló que qué era la semilla. El Señor habló que qué era la cizaña. El Señor habló qué significaba que la semilla cayera ante pedregales. Entonces, el significado que el Señor le dio es ese. No se puede hacer aplicaciones, por ejemplo, ahí. Pero en cuanto a este tema, pues en la clase número 6, la puerta de las ovejas, la apliquemos a la restauración a nivel personal. Lo que a Dios le interesa son nuestras personas. Entonces necesitamos gente restaurada. Lo llevemos ahí. Pero la clase número 7, acompañarme a las Escrituras. Nehemías capítulo 3, verso 3. Dice, los hijos de Sena edificaron. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron, levantaron sus puertas con sus cerrojos. En el verso 4 aparece una serie de ayudantes. Junto a ellos restauró Meremot y Jodurías, y también Mesulán, y algunos otros. Pero es interesante que el verso 5 dice, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Hoy que nos toca trabajar con la segunda puerta que restauraron, la primera fue la puerta de las ovejas, pero la segunda puerta que nos relata este maravilloso libro es la puerta del pescado. Bien, se le conoce como la puerta del pescado porque ya desde tiempos antiguos, luego esto lo veremos con más detalles en los evangelios, por ejemplo, es que desde siempre, desde que Jerusalén fue construida, luego derribada y luego reedificada, siempre se usaba esa puerta para que todo el pescado que pescaban fuera de la ciudad entrara por esa puerta. Digamos que tras esa puerta era el lugar de los comercios, y como ser pescador era un trabajo común desde tiempos inmemorables, pues se usaba ese lugar. Los judíos lo tenían todo como departamentado. Luego veremos más adelante que hay una puerta que se llama la puerta del muladar. Por ahí solamente sacaban la basura. No sacaban el alimento, sacaban la basura. Pero por aquí entraba el pescado que venía, pues entraba. Por eso se la conoce como la puerta del pescado. Si nosotros nos vamos a los evangelios, Jesús al pescado le dio un significado. Por ejemplo, cuando él llega después de hacer un milagro en Genesaret, la pesca milagrosa, y él se le queda mirando a unos pescadores que pasarían a ser apóstoles,
Él les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entendieron bien ese mensaje porque ese mensaje iba dirigido a pescadores. Ellos estaban acostumbrados a pescar peces. Pero les dice, yo voy a cambiar vuestro oficio. Ya no vais a pescar peces, os voy a hacer pescadores de hombres. Y de alguna manera Jesús asoció el pescado en ese texto con personas, con la predicación del evangelio, con la evangelización. Y bien podíamos hacer esa aplicación, pero hoy yo voy a usar la puerta del pescado para hablar un tema muy importante que creo que muchos, espero que nadie, pero si hay alguno que necesita restauración en esta área, pues sean restaurados. Lo que vamos a averiguar con la restauración de las puertas es que puede que alguien no se identifique con la puerta de las ovejas o con esta puerta, pero quizá cuando me toque la puerta vieja, pues sí, o cuando la puerta del valle se sientan identificados, pero puede que hoy alguien necesite ser restaurado en este área que vamos a hablar hoy. La puerta del pescado. El pescado es un alimento, así que hoy vamos a hacer una aplicación, porque si hay algo que necesitamos restaurar en este tiempo, y ya entramos, porque yo no quiero, vamos a entrar directamente, y ahora voy a decirles algo. Necesitamos una restauración, entremos todos y se salve quien pueda, de nuestra dieta espiritual. Necesitamos con urgencia. El que no necesite restauración en ese tema, por lo menos que haga una revisión a cuál es su dieta espiritual, porque bien nos cuidamos de lo que comemos. Y si quizá el médico nos dice, mira, resulta que tienes que bajar el azúcar, no puedes comer mucho azúcar, el colesterol y las grasas y esto y lo otro, y nos dan muchas veces, bueno, yo gracias a Dios todavía no he ido al médico y me han puesto un régimen, pero sí ocurre de que ponen un régimen. Hay ciertos alimentos, por ejemplo, mi padre ahora no puede comer el pescado, no puede comer pescado, pues le sienta mal. Yo, por ejemplo, no puedo comer nada con picante, soy alérgico al picante. Soy un cocinilla, me encanta cocinar y eso es una ruina, porque para el que le gusta cocinar, no poder usar el picante es terrible. Pero bueno, yo como nunca he catado las comidas con picantes, pues bueno, no las echo de menos. Entonces yo sé por el médico que no puedo comer picante porque me da una reacción alérgica. Entonces sería de tonto por mi parte, pues comer algo con picante porque sé que me va a hacer daño. Pero bien que yo me cuido de, incluso cuando voy a un restaurante y pido algo, digo, perdona, ¿tiene picante? No, digo, vale, es que yo siempre lo digo porque soy alérgico. Y yo siempre me cuido en ese aspecto. Pero ¿nos cuidamos nuestra dieta espiritual? ¿De qué nos alimentamos espiritualmente? Eso es un problema, hermanos, porque por descuidar nuestra dieta espiritual, hay un versículo en la Biblia que dice, cuando era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, pero ahora que ya no soy niño, dice la Biblia. Hay otro versículo que dice, desead como niños la leche no adulterada. Y ahí está hablando de la palabra de Dios, desearla. Que no tenga mezclas. El escritor a los hebreos tiene la valentía de decir, porque ya debiendo ser maestros, tenéis necesidad de que os enseñe los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Bueno, mis amados de Conquistando Corazones, ustedes ya me conocen, creo yo conocer a la audiencia. Abróchense los cinturones, porque hoy vamos
hablar alimento sólido. Necesitamos hacer un examen, repasar nuestra dieta espiritual. Y a medida que nosotros vamos a estar repasando todo esto, ya verás como mucha gente se va a sentir identificada, y si no, luego cuando este mensaje lo escuchen a través de las redes sociales. Pero qué maravilla sería poder ir a las Sagradas Escrituras y ver en ellas lo que vio el salmista en el capítulo 119, verso 18. Dice el salmista: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Qué maravilla sería que cada vez que me acerco a las Sagradas Escrituras pueda hallar en ellas un alimento. ¿Por qué comienzo así, hermanos? Porque para muchos el leer la Biblia les cuesta un medio castigo. Hay mucha gente que es atormentada porque lee la Biblia y dice: no entiendo nada. Y como no entiendo, ya he dejado de leerla. Hay un montón de gente en la Biblia que quieren estudiar todos los temas a la vez y quieren aprenderlos todos en una semana, y se saturan de tanta información que deciden cerrar la Biblia y no volver a leerlas. Y el problema de no leer la Biblia, no estudiarla, no escuadriñarla, no meditar. Hoy es una clase de hermenéutica lo que vamos a dar hoy. El problema de no pedir al Espíritu Santo: Señor, ilumina mi vida, tráeme iluminación, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley, y acercarte a la Biblia con humildad, con hambre, con pasión, y pedir al Espíritu Santo que te ilumine. A veces creemos lo que otros creen y predican, pero nosotros no lo comprobamos, simplemente decimos: es que siempre ha sido así. Bueno, siempre ha sido así, ¿por qué? Es que siempre lo han dicho. Muy bien, ¿lo has averiguado? No, pero siempre lo han dicho. Muy bien, está bien que siempre lo hayan dicho, pero ¿has averiguado? Hoy vamos a hablar acerca de leer la Biblia, estudiarla. ¿Cómo se lee? ¿Cómo se estudia? Es que Eugenio, yo creo que este mensaje es más bien para predicadores. No, señor. Creo que un curso de hermenéutica debería tenerlo todo hijo e hija de Dios. ¿Para qué? Para no ser engañados. Para no ser engañados, por eso dice: desead como niños la leche no adulterada. Porque a causa del desconocimiento, de no estudiar la Biblia, de no conocer la doctrina, incluso, mira, analizamos mucho a los predicadores. Uy, ha dicho esta palabra. Uy, ha dicho esta frase. Pero cuando nosotros estudiamos la Biblia, ya no solamente analizamos lo que predican, sino también lo que se canta. Porque lo que se canta tiene tanta importancia que lo que se predica. ¿Por qué? Porque la alabanza también es una manera de predicar, pero con música. Pero se lanzan mensajes. Yo he encontrado en alabanza frases como: tu gracia no la puedo resistir. Muy bien, entonces la gracia no se puede resistir. Eso es un punto, uno de los 5 puntos calvinistas. Hay una nueva unción aquí. Eso es antibíblico. La Biblia dice: mas vosotros tenéis la unción del Santo. Porque yo te arrebato y no sé qué, y yo te decreto, y yo te quito el gobierno y me pongo yo, y siento al Señor en un trono. Hay una alabanza de Nancy Amancio que dice: porque yo doy la potestad, yo le doy al Señor la potestad de esta ciudad. A causa de eso, profecías se han convertido en profecías antibíblicas.
Y eso sucede, otro día lo puedo explicar, porque la profecía que Dios da, Dios la deposita en el espíritu, porque el espíritu es la parte inmaterial con la cual la criatura se relaciona con su creador. Entonces Dios deposita la profecía en el espíritu, pero hasta que salga por la boca, pasa por el alma, que es el asiento de las emociones, la voluntad y el intelecto, y se mezcla incluso con con la carne. Por eso en parte se conoce y en parte se profetiza. Por eso al desconocer la Biblia se prometen cosas que jamás se van a cumplir. Y que dicen, así dice Jehová, sin que esa palabra sale de Dios. Es imposible, porque si Dios dice una cosa y la Biblia dice otra, en filosofía o en ciencia dice que si dos ideas chocan, una de las dos no es correcta. Entonces, número 1, ¿cómo leer la Biblia? Hasta aquí espero que me estén entendiendo. Y si me están entendiendo, que alguien diga amén por ahí en el chat. ¿Cómo leer la Biblia? Eugenio, ¿cómo leer la Biblia? La respuesta es muy sencilla. Para leer la Biblia tenemos que quitarnos todo prejuicio. Y todos deberíamos hacer, y yo lo lanzo al canal. Hoy tenemos al alcance de la mano internet, que puede ser muy bueno, también puede ser muy, muy malo, pero bien usado es una buena herramienta. Un curso de hermenéutica. Todo cristiano debería dar un curso de hermenéutica, hermanos. La hermenéutica es el arte, la ciencia de interpretar las escrituras. Es procurar averiguar el mensaje original y el impacto y el mensaje que Dios quiere para ese tiempo. La hermenéutica, la ciencia que elabora la interpretación de las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros aplicamos la hermenéutica, nos da como resultado lo que se llama una exégesis del texto. La exégesis es ver en el texto lo que yo quiero ver. Pero la exégesis es el verdadero estudio sistemático, es descubrir el mensaje original de un texto. Y dirán, muy bien, Eugenio, parece que has hablado en lenguas ahora mismo. Hermenéutica, exégesis, pero explícalo todo, lo voy a explicar más resumido. Cuando nosotros vamos a la Biblia, deberíamos tener en cuenta algo. La Biblia es el único libro sobrenatural que hay en el planeta Tierra que el autor sigue vivo. Y de hecho, me encanta el texto que dice que la palabra es viva y es eficaz. Recuerda que cuando lees la Biblia, que cuando estudias las Sagradas Escrituras, debemos de recordar que no solamente nos estamos acercando a un texto que voy a interpretar, sino a una persona que quiero comprender. No sé si estoy siendo claro. Cuando yo me acerco a la Biblia y quiero estudiarla, no solamente voy a interpretar un texto, voy a comprender a alguien, y ese alguien es Dios. Así que, cuando vayas a leer la Biblia, yo te aconsejo, yo esto lo hago personalmente y yo lo lanzo, esto es un consejo personal, yo nunca leo la Biblia nervioso. Sí, pero siempre hay que leer. Sí, siempre hay que leer. Yo todos los días intento acercarme a la Biblia, pero yo siempre, cuando me acerco a la Biblia, muchas veces pongo un fondo musical primero. Pongo una música suave. Y a mí me gusta apagar la luz. Pongo una música suave, tranquilo, me relajo. Si ese día tenía algún problema, si ese día... El día a día, hermanos, que tenemos, intento, Señor, te dejo todas mis cargas, mis ansiedades a ti, Señor. Cuida. Tú eres el que cuida de mí, Padre.
Todos mis problemas tú los conoces, Señor. Lo dejo en tus manos. Yo sé que todo lo que está atesorado en la eternidad de tu amor tomará lugar. Llena mi vida de paz, de tranquilidad. Sana mis pensamientos. Cuando yo me siento bien, tranquilo, entonces abro la Biblia. Y puedo estar 1 hora como puedo estar 10 minutos, pero ese tiempo yo me acerco a la Biblia con paz, con tranquilidad. No me acerco incluso a la Biblia para sacar mensajes. Si yo hiciera eso, Dios, créeme, hay un texto en la Biblia que dice que al avestruz le privó Dios de inteligencia y no le dio sabiduría. Salomón, por ejemplo, no pidió sabiduría y dijo, por cuanto no pediste sabiduría, te daré más que todos los que fueron antes de ti. Pero a un animal, al avestruz, dice, le privó Dios de inteligencia y no le dio sabiduría. Yo creo que el que da sabiduría es capaz de cortarla también. Y quitarla. Y si yo voy con altanería, a ver, hoy es miércoles, claro, hoy tengo que predicar, voy a leer para buscar un mensaje, para quedar bien, ese día Dios me cierra las Sagradas Escrituras y por mucho que yo quiera ver allí, no veo nada. Por eso yo tengo que tener un corazón humilde. Señor, leo la Biblia porque sé que tú me vas a hablar a mí. Señor, ¿qué tengo que cambiar yo? Que yo no quiero decir a conquistando corazones, oye, tenéis que hacer esto y tenéis que hacer lo otro. Señor, ¿qué tengo que cambiar? Mira, si hay alguien con errores en este planeta, se llama Eugenio González. Tengo tantos errores yo que no tengo tiempo en ver errores en los demás. Con los míos son suficientes. Número 1, cuando leas la Biblia, léela despacio y con cuidado. Muchas veces leer la Biblia de una manera superficial, rápida. A ver cuántos, vamos a ver cuántos capítulos me leo en 1 hora. Y venga, y rápido, y rápido, y rápido, y rápido. Y he cerrado la Biblia, me he leído 20 capítulos y no me acuerdo de nada. Lee un capítulo. Termina, vuélvelo a leer. Termina, si te ha hecho bien, vuélvelo a leer. Ármate de paciencia a la hora de leer la Biblia. Coge un cuaderno, coge unos folios, coge un bolígrafo, unos lápiz, subraya y cosas, escribe cosas interesantes que te hayan hecho bien, alguna idea que venga. En ese momento, en esa actitud de adoración, de humildad, en ese ambiente donde estás sintiendo al Señor, donde la Biblia estás disfrutando, el Espíritu Santo te va a hablar. Ten ahí algo para anotar. Yo muchas veces me encuentro notas y digo, ¿y cuándo apunté yo esto? Entonces me doy cuenta de que fue el Señor que me dio esa palabra para ese momento y para este que lo acababa de averiguar. Entonces lee la Biblia despacio, con calma, con paz, con tranquilidad. Y están preparados, vamos a bucear, ¿eh? Nomás hemos buceado 10 metros. Ahora aguanten la respiración que vamos a bucear 50 metros del tirón. Cuando usen la Biblia, número 2, cuando lean la Biblia, usa el entendimiento. No podemos estudiar la Biblia y matar la lógica. A veces, en ocasiones, no entendemos un pasaje de la Biblia porque sencillamente no aplicamos la lógica. Hay cosas que con la lógica se entiende y no se necesitan 50 horas de oración. Hay cosas que sencillamente con la lógica se enseñan. Vale, Eugenio, pero dame ejemplos. Acompañarme. Juan capítulo 5 dice lo siguiente. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. Eso es cierto, hermanos. Eso es comprobable, eso se puede comprobar. De hecho, ¿sabe dónde estaba
el estanque de Betesda? Estaba, fíjate el detalle que queda aquí, cerca de la puerta de las ovejas. Está dando el dato de dónde estaba. Me diciendo, no te vayas muy lejos, no, te voy a decir dónde está concretamente. Cerquita de la puerta de las ovejas. Pues ahí había un estanque que le llamaban el estanque de Betesda. Muy bien, y eso se puede comprobar. Pero mira lo que sigue. En esto yacía una multitud de enfermos, y dice, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. No sé si encuentran algo raro ahí, pero vamos a aplicar la lógica. Aplicando la lógica, el verso 1. Había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Perfecto. Y había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque. No hay ningún problema. Pero es que resulta que en el verso 3 hay un problema tan serio, que lógicamente lo que cuenta aquí que sucedió, escuchen, usando la lógica, resulta que hay grandes problemas en este pasaje. Llegamos a la conclusión que lo que dice que ahí ocurría no era cierto. Y si era cierto, Dios no tenía nada que ver. Y ahora vamos a usar la lógica. El verso 3. Dice aquí el escritor, en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Los cojos en la Biblia no eran los cojos de ahora que pueden caminar, ¿eh? Los cojos en la Biblia eran paralíticos, no podían caminar. Y los paralíticos prácticamente eran vegetales, estaban tumbados en una cama. Por eso, cuando Jesús sanó a un paralítico, dice la Biblia, y le dijo, coge tu cama. Porque en el siglo I la palabra paralítico se aplicaba a la gente que literalmente estaba postrado en una cama. Pero un cojo era quien no podía caminar. El cojo de la puerta de la Hermosa no podía caminar, era cojo, pero no podía caminar. Entonces, ahí, en la Biblia, cojo es el equivalente a un paralítico. Y un paralítico es el equivalente a alguien que está postrado en una cama prácticamente como un vegetal. ¿Estoy siendo claro? Bien, resulta que dice que había esa clase de enfermos. Pero es que esta clase de enfermos pasaba algo. Dice que había un ángel que descendía y movía las aguas. Vamos a ver. En la Biblia los ángeles vienen de dos maneras. Número 1, viene de manera visible. Y número 2, vienen de forma invisible. Y ahí tenemos Biblia para ello. Bien. Si vienen de forma invisible, yo digo, ¿quién podía entrar al estanque? El cojo no podía caminar, el paralítico menos y el ciego no veía. O sea, si venía de forma invisible, nadie se iba a dar cuenta. Vale, vamos a suponer que venía el ángel de forma visible. ¿Quién jamás se iba a sanar? ¿Los ciegos? Porque los ciegos ni le ven visible ni le ven invisible. Pero es que el verso 4 dice que el que movía las aguas era un ángel. De tiempo en tiempo viene un ángel. O sea, no nos dice cuándo viene. No nos dice, vengo el martes a las 4 de la tarde. No lo sabemos. De tiempo en tiempo viene un ángel, mueve las aguas, el que se mete se sana. Vamos a ver, eso no tiene fundamento bíblico. Hablando lógica humana, ¿dónde encuentras en la Biblia que los ángeles trabajan de manera independiente y tienen poder de crear aguas curativas?
Porque lo que dice el texto no es que el ángel sanara, es que sanaban las aguas porque el ángel las movía. Señores, no hay ningún ángel celestial bajo el mando del Altísimo que actúe de manera independiente y tenga esa clase de poderes. No podía ser un ángel entonces. Sí, pero es que movían las aguas. Sí, pero es que el viento también podía mover las aguas. Y es que resulta que también los romanos, que venían de una cultura griega y habían adoptado todos sus dioses, el estanque de Betesda, dice, había 5 pórticos. ¿Sabes por qué había 5 pórticos? Porque encima del estanque había un templo dedicado al dios Esculapio, que es el dios de la curación. Hay una de las 7 iglesias en el Asia, en Esmirna, había un templo que se llamaba el templo al dios Esculapio, dios de la curación, que su símbolo es la farmacia, y vendían aguas curativas. No sé si estoy siendo claro, estoy usando la lógica, porque ese ángel no era divino. Podía ser un ángel o podía ser el viento, porque dice que a veces venía visible, a veces invisible, es que ni lo sabían. Y 38 años allí postrado. ¿Tú te imaginas a Dios? Para que vean que esto Dios no tiene nada que ver. ¿Quién se sanaba? ¿Los 3? No, el primero que llegaba. ¿Tú te imaginas a Dios moviendo las aguas? Venga, una carrera. El primero que llegue se sana. Oh, tú has llegado al segundo, tú no te sanas. ¿Te imaginas a Dios disfrutando con el sufrimiento humano? ¿Burlándose de la enfermedad que padecen? Mis amados, Dios no está ahí. Tanto es que en los manuscritos más antiguos, esos 2 textos están omitidos, porque lo que realmente ahí estaba hablando es una superstición del siglo I. Creían que el dios Esculapio de la curación descendía para ser sanado. Entonces, aplicando la lógica, hemos aislado un hecho que se ha tomado para predicar, pero Dios no tiene nada que ver ni está en ese asunto. Vamos a seguir dando más ejemplos. Yo les estoy dando herramientas para estudiar la Biblia. Cuando nosotros leemos Primera de Corintios, y se van a sorprender ahora, capítulo 7 y versos 10 y 11, dice la Biblia: pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, dice Pablo. Yo no soy el que lo voy a mandar, Dice, no yo, sino el Señor. O sea, especifica Pablo, yo no tengo nada que ver aquí. Aquí esto lo manda el Señor. Que la mujer no se separe del marido. Si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con el marido. El marido que no abandone a la mujer. Eso es lo que dice. ¿Quién lo manda? Pablo. No, dijo, no soy yo, esto es el Señor. Si llegamos a esa situación, el no obedecer ese mandamiento se convertiría en pecado. Si yo no obedezco eso, si me encontrara en la situación de que yo me llevo mal con mi mujer y discuto mucho con ella, y bueno, es un caos, como se suele decir, es un infierno. Si verdaderamente yo soy cristiano, pues intento aplicar eso y orar al Señor a ver qué pasa. Porque esto no lo manda Pablo, esto lo manda el Señor. Y no obedecer eso se convierte en pecado. Pero el mismo capítulo, cuando leemos, te invito a que lo leas luego despacito, Primera de Corintios capítulo 7, del verso 25 a final del capítulo, que es el verso 40. Lo he leído yo 3 veces esta tarde. Dios no tiene nada que ver con todo lo que ahí pone. Porque a partir del verso 25
ya empieza el apóstol Pablo a decir: doy mi padecer. Es decir, voy a dar mi opinión. Cuando lees esos 15 versículos, vas a encontrar frase de: tengo esto por bueno, lo digo para vuestro provecho, a mi juicio me parece. Para las vírgenes no tengo mandamiento del Señor. Y los padres lo que hagan con ellas, bueno, si se casan bien, si no quieren que se casen también bien. Cuando leemos esos 15 versículos son opinión del apóstol Pablo. A mí me parece, esto creo que es bueno, lo digo para vuestro provecho, a mi juicio me parece. Cuando yo no aplico la hermenéutica a las Sagradas Escrituras y yo no analizo esa frase, tomo uno de esos textos y lo hago doctrina. Fíjate cómo empieza el apóstol Pablo, lo voy a leer, no lo tenía aquí anotado en mis notas, pero lo voy a leer. Mira cómo empieza el apóstol Pablo. En cuanto a las cosas, capítulo 7, verso 1, que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Eso quién lo ha mandado? Eso no lo ha mandado Dios. Le preguntaron: Pablo, ¿qué hacemos? Y dice: bueno es que mejor no toquéis mujer. Fíjate, pero a causa de las fornicaciones, que cada uno tenga su propia mujer, que cada uno tenga su propio marido. Fíjate lo que dice aquí el apóstol Pablo: que para que no haya pecados de inmoralidad sexual, que la gente se case. Señores, si no aplicamos la hermenéutica, ¿cómo se entiende esto? Claro, ahora yo cojo este texto y digo: no, es que mira lo que dice la Biblia. Que para no haber, y lo estoy diciendo de una manera respetuosa, para no haber pecados de inmoralidad sexual, Dios dice que me case. No, señor, Dios no lo dijo. Esto fue algo del apóstol Pablo, que él pensaba que era así. ¿Sabes por qué yo sé que eso Dios no lo dijo? Porque hay gente casada que comete adulterio. Entonces, casarte no termina con los pecados de inmoralidad sexual. Puede que se acrecienten. No sé si estoy siendo claro. Es aplicar la hermenéutica, hermanos, para no generar falsas doctrinas. Anda como, no te puedes poner en el coro. ¿Por qué? Tienes el pelo largo. Y hay un texto, tienen texto y todo para ello, Te voy a dar un texto de la Biblia. Primera de Corintios 11:14. La naturaleza misma no os enseña, deshonroso es al hombre dejarse crecer el cabello. Y hemos tomado ese texto para incluso humillar a ciertos creyentes. No es que la Biblia dice que es deshonroso dejarte crecer el cabello. No, la Biblia no dijo eso. El apóstol Pablo dice: la misma naturaleza no os enseña. Es muy importante estudiar cada frase. La misma naturaleza. Si Pablo le dice a un judío que es deshonroso dejarse crecer el cabello, lo apedrean. Porque para un judío, dejarse crecer el cabello era honroso. Y los que hacían un voto de nazareo, ¿qué pasa? Los que hacían un voto de nazareo se dejaban crecer el cabello como Sansón. Les recordaba ser apartados, santos para el Señor. No sé si estoy siendo claro en esta noche. Entonces, ¿cómo entiendo yo ese texto? Número uno, esa frase no va dirigido para un judío. Pablo, ¿a quién escribe? ¿O quién escribe la carta? Pablo. ¿A quién la escribió? A Corinto. ¿Qué eran los corintos? Corintios era una ciudad helénica, griega. Muy bien, pues entonces ya hemos averiguado que Pablo estaba hablando a
griegos convertidos al cristianismo. Perfecto, aquí dice, la misma naturaleza nos enseña. ¿De qué está hablando aquí naturaleza? Hay otras versiones que dice, porque la cultura de ustedes. Porque para entender la Biblia también es necesario conocer la cultura de los que reciben la carta. Y los que están recibiendo la carta, resulta que son griegos convertidos al cristianismo. Y en el mundo helénico, dejarse crecer el cabello era decir que eran, lo voy a decir directamente, eran gays. Entonces ellos se convertían, dejaban esa vida, pero seguían con su cabello largo, asistían a las iglesias, y el apóstol Pablo les dice, mirar, todo cambio interior tiene que demostrar ese cambio físico. La naturaleza de ustedes enseña que no está bien dejarse crecer el cabello. Las mujeres que se rapaban el pelo daban una imagen al mundo helénico, nosotros no tenemos autoridad de ningún hombre. Era como hoy ese feminismo desarmado que hay en estos últimos tiempos. Yo eso no lo puedo tomar como una doctrina. Córtate el pelo porque si no, no eres cristiano. O estás en pecado porque hay un texto en la Biblia. Aunque el texto esté en la Biblia, pero ahora voy a decir, mira, lo voy a repetir 2 veces para que no me llamen hereje. ¿Vale? Lo voy a decir 2 veces. Mire, para comprender la Biblia, he dado el dato que tenemos también que entender la cultura de los que reciben esa carta. Hay un texto en la Biblia que es 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16. Dice que toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Y la nota es lo que voy a repetir 2 veces. Una cosa es la inspiración de lo que tiene y otra muy diferente, la inspiración de lo que contiene. Lo voy a volver a repetir. Una cosa es la inspiración de lo que tiene y otra muy diferente, la inspiración de lo que contiene. Todo lo que hay en la Biblia, Dios inspiró que estuviese en la Biblia, porque toda escritura es inspirada por Dios. Pero no todo lo que hay en la Biblia, Dios lo dijo. Lo voy a volver a repetir. Todo lo que hay escrito en la Biblia, el Espíritu Santo inspiró que se escribiese y que fuera parte de la Biblia. Pero no todo lo que hay en la Biblia fue dicho por la boca de Dios. Cuando, por ejemplo, en Génesis 3, y Satanás dijo, con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol. ¿Quién dijo eso? ¿Dios o el diablo? Lo dijo el diablo. ¿Pero está en la Biblia? Sí. ¿Pero lo dijo Dios? No, lo dijo el diablo. A ver si captan el ejemplo. Un hermeneuta, cuando nosotros estudiamos la Biblia, la maravillosa, por eso he leído, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. La Biblia no es un libro abierto al mundo entero. Es un libro al alcance del mundo que todos pueden leerlo. Pero la iluminación de la Escritura está reservada para los hijos e hijas de Dios que con humildad se acercan a entender la Biblia. Hay cosas en la Biblia que ese es el trabajo nuestro, de leer, de escuadriñar, de interpretar, de pensar, de meditar. Por eso yo comparo la Biblia con el sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor vio una estatua, la vio, era el porvenir, los imperios futuros. Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, la coalición de Naciones Unidas. Le mostró Dios hasta el milenio. Se despertó del sueño y no había entendido nada. Pero Daniel le fue revelado la interpretación. Hay otro texto que dice, ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús le dice, pero no os preocupéis,
a vosotros que estáis cerca, os daré a conocer todas las cosas. Las parábolas eran misterios que solamente los que estuvieron cerca las entendieron, los demás no. La Biblia es como una gran parábola. Lejos de Dios no vas a entender la Biblia. Lejos de Dios no vas a ser alimentado por la Biblia. Es más, sin fe no entienden la Biblia. La Biblia dice, por fe entendemos que el universo fue hecho de lo que no se veía. Pero cita, por fe entendemos. Si no hay fe, no entiendes. Entonces, para entender la Biblia, para estudiar la Biblia, primeramente nos tenemos que llevar bien con su autor. Si tienes una doble vida, Dios no te va a iluminar. Mira, ya no existen revelaciones. Es que Dios me ha revelado esto. Eso es una frase antibíblica. Porque el canon bíblico está cerrado. Si Dios me revelara a mí algo nuevo, tendría que poner 1 de Eugenio capítulo 1, verso 3. Pero la Biblia está cerrado, el canon bíblico está cerrado. Por eso la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y una lámpara lo que hace es que ilumina. Entonces, lo que el Espíritu Santo hace es que te ilumina la revelación. Por mis propios ojos no lo veo, pero el Espíritu Santo, que es una luz en mí, me abre los ojos espirituales y en su iluminación veo lo revelado. Por eso yo te invito a que cuando estudies la Biblia lo hagas con tranquilidad, despacio. Ya verás la dieta espiritual que vas a tener. Número 1, ten en cuenta al autor. Con esto termino. Número 1, ten en cuenta al autor. Investiga. ¿Quién ha escrito este libro? ¿Quién ha escrito esta carta? Esta carta la ha escrito Pablo. Muy bien. Intenta averiguar algo de Pablo. ¿Cómo era su vida antes? ¿Cómo se convirtió? Y entendiendo al autor, vas a entender mejor su manera de escribir. Por ejemplo, los evangelios. ¿Es que los evangelios se contradicen? No, es que hay diferentes maneras de expresarlo. ¿Por qué? Porque tú no puedes coger a Marcos y compararlo con Lucas. Porque Lucas era un catedrático, era un doctor. Lucas escribió para los griegos, que era la cuna de la filosofía. Gente culta, inteligente, por eso Marcos no lo hizo, pero Lucas, dice la Biblia, investigó con diligencia las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, se convirtió en un investigador, fue de puerta en puerta con una libretita. Oye, ¿tú has visto algo de Jesús? Sí, ¿y qué pasó? ¿Y cómo fue? ¿Y qué habló? Por eso hay detalles en Lucas que no lo hay en Marcos, o en Juan, o en Mateo. Es que Lucas era un catedrático, era un doctor. Más difícil es entrar. ¿Ha visto el texto que dice? Es más fácil entrar una aguja o un camello por la ranura de una aguja que un rico entra al cielo. Bueno, pues eso tenía que ver, la palabra aguja tenía que ver con algo de medicina. Conoce el autor. Número 2, la fecha, cuándo se escribió. No es lo mismo leer un libro, no es lo mismo leer Job, que se escribió hace 4000 años, a leer un libro, el último libro de la Biblia, Apocalipsis. No es lo mismo, son fechas diferentes. El mundo era distinto, las dispensaciones totalmente diferentes. Número 3, intenta conocer la historia que rodea el mundo que recibe ese libro, esa carta. Y vamos a poner Roma, la carta a los romanos. La escribió Pablo para enseñar y alentar a los judíos que estaban en Roma. ¿Y cómo era Roma? Roma perseguía a los cristianos. ¿Te das cuenta ya? Estoy estudiando la historia. Roma prendía fuego a los cristianos. Nerón los acusó. Cuando le acusaron a él de haber prendido fuego Roma, en el año 64, él dijo, no, la culpa no la tengo yo, fueron los cristianos. Y para que veáis que es así, los voy a torturar. Y los quemaba vivos. Y los vestía de pieles y los echaba a los perros. Conoce la historia que rodea ese mundo. Intenta pensar en la lógica si es algo literal
¿O es algo simbólico? No es lo mismo leer Ezequiel, leer Daniel, la estatua, que es un sueño, las visiones del capítulo 7, Apocalipsis, que fueron revelaciones, a leer Hebreos, a leer la carta a Judas, son más literal. Intenta conocer el propósito del libro. Mateo fue un libro escrito para los judíos, presenta a Cristo como rey. ¿Por qué? Porque los judíos no creían en Cristo como el rey de reyes y señor de señores, y presenta a Mateo, su libro es un evangelio escrito para los judíos, presenta a Cristo como rey. Marcos es un libro escrito para los romanos que estaban, o más bien los que estaban en Roma, los judíos que estaban sufriendo persecución. Por eso el evangelio de Marcos empieza directamente con los sufrimientos. Presenta a Cristo como el siervo sufriente, es capaz de mantenerte fiel en medio de la tormenta. Lucas, escrito para los griegos, gente inteligente, presenta a Cristo como el hombre perfecto. ¿Por qué? Porque los griegos estaban obsesionados con la perfección humana. Juan es un libro escrito para el mundo, por eso presenta a Cristo como Dios. Es una panorámica a nivel mundial. Padre, ayúdanos, Señor, a acercarnos a tu ley con pasión, con humildad. Que nunca sea parte de nosotros las palabras de este libro. Gracias porque perfectos son tus caminos y aprobados por tu palabra. Gracias porque en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Gracias porque cielo y tierra pasará, pero tus palabras no pasarán. No tengo fuerzas cuando mis heridas siguen aún abiertas, cuando en el camino me siento perdido, cuando no hallo luz y me desanimo. Viene el enemigo para susurrarme. ¿Dónde está tu Dios que no viene a ayudarte? No aparece ya para sustentarte. Deja de adorar y deja de cantarle. En medio del horno yo alzo mi alabanza. El calor de la prueba refinará mi alma. Saldré fortalecido y con más confianza. Sanarán mis heridas en medio de las brasas.